Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver completo o quieren ver a partes, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el podcast, el audio, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Enrique Gómez Batista, el corresponsal del diario O Globo del Brasil. Bienvenido como siempre a esta casa, Enrique. Muchas gracias. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida a este programa. Gracias. Y Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido a Club de Prensa. Gracias, Juan Carlos. Pepe, a propósito, acaba de conocerse la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según la cual ha decidido aumentar los aranceles para el acero y para el aluminio, no solamente a los países de la Unión Europea, sino también a México y a Canadá. Había una discusión sobre el tema que, por supuesto, va a poner en marcha, va a dar comienzo a lo que muchos han considerado ya una guerra comercial abierta. ¿Esto qué consecuencias puede tener? Juan Carlos, estamos viendo quizá el inicio de lo que realmente es la presidencia de Donald Trump en términos económicos. Un cambio general del modelo que Estados Unidos había defendido desde la posguerra a favor del libre comercio. Las razones para imponer estos aranceles son de seguridad nacional bajo una sección que se llama la sección 232 de una ley que se aprobó en 1962, la ley de expansión del comercio. Esta sección muy pocas veces se había utilizado antes y ahora parece que Donald Trump cree que no solo en acero ni en aluminio y posiblemente más adelante en autos también la aplicará. Esto realmente lo enfrenta directamente a la Unión Europea, en particular a Alemania, que es uno de los socios, creo que está en el cuarto o quinto lugar de exportación de acero a Estados Unidos, pero también a Canadá y a México, que somos la fuente principal del acero que llega aquí. La industria acerera tanto de México como de Canadá están unidas literalmente al consorcio militar estadounidense, entonces realmente Trump se está dando un disparo en el pie. Incluso los autos mexicanos, dado este arancel, si México no contesta directamente con un arancel en esta situación, en acero específico, se hacen más baratos. Porque en México el acero quedará más barato que en Estados Unidos. Es decir, se incentiva la producción de autos en México ahora, que tanto Donald Trump pues, dice que odia. Es un tema sumamente delicado, veremos cómo contesta tanto la Unión Europea, ya anunció una lista de represalias, México también va a contestar y pues obviamente esto le mete ruido a todo un arreglo internacional que había estado buscando señales sobre a dónde iría el camino comercial de Donald Trump. ¿Cuáles pueden ser los efectos de este anuncio, de esta medida? Porque ya la ha tomado el presidente de Estados Unidos. Sí, y es raro porque hemos visto que hay un exceso de acero en todo el mundo, pero principalmente de China. El problema mundial de este producto es China, que produce demasiado, más que necesita, cambió todo el sistema global. Pero hemos visto que con esto, tal vez que sea una medida para enfrentar este crecimiento chino, Trump está mirando y afectando más los socios tradicionales, o sea, los socios de NAFTA, los socios de la Unión Europea. Afectó mucho a Brasil y Argentina, pero Brasil y Argentina ya firmaron un nuevo acuerdo con Trump, con pérdidas para los dos países. O sea, hemos visto que esto hubo más incertidumbre en todo el escenario económico mundial. Esto no es bueno para nadie. No, lo que me parece más grave es que la imprevisibilidad de Trump. Trump había hecho antes un acuerdo que no tenía Canadá ni México en las nuevas tarifas de acero y de aluminio, pero ahora cambia todo de nuevo. O sea, no hay previsibilidad, no hay como saber lo que va a pasar, y esto es lo peor posible para el mundo de los negocios, ¿no? Pepe, hay elecciones, y aquí cambiamos de tema, aunque tiene que ver con México, por supuesto, hay elecciones en su país dentro de un mes, el 1 de julio. Según las encuestas, y la última es la de su periódico Reforma, Andrés Manuel López Obrador, que fue 2 veces candidato presidencial derrotado, que ha sido alcalde del DF, de la capital, tiene una ventaja muy amplia sobre sus seguidores. Tiene el 52% del respaldo, según este sondeo de Reforma. En segundo lugar está Ricardo Anaya, de Por México al Frente, con un 26%, y él está, su candidatura está respaldada por una alianza del PAN, el PRD y un Movimiento Ciudadano. Y luego en el tercer lugar aparece José Antonio Meade, el candidato del PRI, con el 19%. Repito, López Obrador 52%, Anaya 26%. En los últimos días se ha visto una gran iniciativa por parte de los hombres más adinerados de México en favor de Anaya y en contra de López Obrador. Carlos Slim ha tenido algunas divergencias con López Obrador, pero Germán Larrea, un hombre que tiene alrededor de 40,000 empleados, el segundo hombre más rico de México, les envió una carta a sus trabajadores
diciendo que no deberían votar por populismos, en clara alusión a López Obrador. Y ahora se ha manifestado el tercer hombre más poderoso en materia de dinero de México, Alberto Baileres, y ha dicho que es peligroso que López Obrador llegue al poder. Él es además propietario de una cadena de tiendas como el Palacio del Hierro, y además recibió en un momento dado una de las grandes condecoraciones de México, que es la medalla Belisario Domínguez. Belisario Domínguez fue un dirigente político de Chiapas que en algún momento se opuso al poder político en México. Cuando le dieron esa condecoración hubo una gran controversia al señor Baileres. Aquí la pregunta es, ¿servirán desde el punto de vista de estos empresarios estas iniciativas? ¿Les harán caso los empleados? ¿Les hará caso la sociedad mexicana? ¿O estos son patadas de ahogado? Juan Carlos, sí, la encuesta que bien refieres apenas de ayer muestra un crecimiento de 52% del señor López Obrador. Recordemos, hace apenas 2 meses decíamos que la campaña presidencial en México iba a ser a tercios y que el ganador seguramente solo ganaría por 33, 32% comparado con lo que obtengan. Y lo que estamos viendo ahora es un crecimiento realmente importante de López Obrador, que otra vez se explica porque los 2 temas centrales de la elección son la inseguridad, la violencia y la corrupción. Y bueno, los hombres de negocios pues sí están un poco preocupados en el sentido de que nunca ha habido un presidente de izquierda desde la época de la transición mexicana del año 2000, cuando Vicente Fox llegó al poder, después de 70 años del PRI. No ha habido un hombre de izquierda al mando del país y esto obviamente coloca con cierto nerviosismo a los hombres de empresa. Esto ocurre en todos los países, ha sido un miedo que transcurre transversalmente a América Latina. Y bueno, la cuestión aquí es, la duda que se presenta a todo el mundo es, ¿cómo gobernaría un López Obrador? ¿Sería un alcalde, perdón, como hizo su gestión de alcalde hasta 2006 en la Ciudad de México, que fue muy pragmático, o se volverá un ideólogo pues revolucionario que busque una cuestión más radical? Pues realmente, si nos vamos a los hechos, en principio la tendencia de su mandato en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, podría dar más pistas. Y sin embargo, lo que estamos viendo ahora con los distintos capitanes de empresa, los empresarios saliendo abiertamente a decirle a sus empleados, pues no dar un giro populista, evitan dar el nombre de López Obrador, pero todo el mundo entendemos. Hay hasta una frase para referirse a López Obrador en estos días en México, es no votes por ya sabes quién, ya sabes quién, para evitar decir su nombre, y todo el mundo lo utiliza. Pues en principio la autoridad electoral en México dijo que no es ilegal el que expresen sus opiniones, pero sí quizá en el futuro se busque alguna reforma legal para evitar que se coarte o se obligue de alguna manera el sufragio libre de las personas en México. Y sin embargo, creo que también ha habido una dualidad porque muchos empresarios han empezado a acercarse a López Obrador mirando hacia el futuro, intentando jalar a López Obrador hacia un área más pragmática, y el tema del aeropuerto que se opuso inicialmente a su construcción porque le parecía demasiado caro, ahí chocó directamente con Carlos Slim y al final el López Obrador tomó una decisión que en principio es la que dice que seguirá, que es la más libertaria de todas, es decir, pues les dejo completamente el botín a los empresarios, que ellos financien la totalidad del aeropuerto en la Ciudad de México y así los dos mundos están contentos. Eso valdría 9.000 millones de dólares aproximadamente el aeropuerto nuevo que se pretende hacer en el DF. Así es, y lo hemos visto, ya lo hemos discutido en esta mesa, es un aeropuerto muy necesario y López Obrador, quise decir López Obrador, lo utilizó casi como un símbolo de su campaña, como Trump utilizó el tema del muro. Bueno. María Luisa Rosell, es que lo que dice Pepe, de que hace varias semanas hablábamos aquí de que podría haber una elección en tercios en México, es decir, no, podría ganar un candidato con el 30% de los votos por la sencilla razón de que en México no hay segunda vuelta. Pero es que fíjese lo curioso, esta encuesta de Reforma dice que López Obrador obtendría el 52% de los votos. Es decir, si hubiera segunda vuelta en México y él llegara a sacar este 52%, pues habría ganado en primera. Sí, todo parece indicar, si es que las encuestas se confirman el día 1 de julio, que Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México. Yo creo que las declaraciones de los empresarios tan influyentes en México diciendo no voten por quien ya saben ustedes, es una muestra de la desesperación que tiene el grupo empresarial. Ahí lo que estamos viendo es el poder económico
enfrentado a un candidato que no refleja la posición del empresariado mexicano. Hay otros ejemplos en América Latina que se han repetido. Cuando Ollanta Humala era candidato presidencial, también antes de llegar a la presidencia se tuvo que enfrentar o decidió enfrentarse al empresariado peruano, y al final cuando llega a la presidencia él tuvo que hacer un acuerdo con el empresariado peruano. Yo creo que va a pasar algo similar en el caso de México cuando llegue Manuel López Obrador a la presidencia, si es que es el caso, que tendrá que acercarse a los industriales y a los empresarios mexicanos y pactar un acuerdo para gobernar el país. También lo que demuestra en el caso del empresariado mexicano es que hay una desesperación porque probablemente muchas de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador no reflejan los intereses que tienen los mexicanos, los empresarios mexicanos. Estaba viendo que no solamente es el caso de este empresario que tú has aludido, sino también está el caso de Germán Larrea, que es un industrial muy importante, es el presidente del directorio de la minera más grande del Grupo de México, en Ciudad de México, que tiene una fortuna, según Forbes, de 14.000 millones de dólares. Sí. Hemos visto que ha sido un poco el caso de varios empresarios mexicanos que en los últimos días y semanas han mostrado su rechazo a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que en este caso lo que llama también mucho la atención es, como señalaba el artículo del País, el silencio que han tenido los empresarios mexicanos durante mucho tiempo frente a una serie de cosas que han ocurrido en México: la impunidad, la inseguridad, los asesinatos, la falta de claridad para conocer dónde están los estudiantes mexicanos asesinados. El empresariado sale ahora para mostrarse en desacuerdo a las posturas o a la política de Andrés Manuel López Obrador, pero nunca dijo nada, como señala el diario El País, durante los últimos años, no solamente del gobierno de Enrique Peña Nieto, sino los anteriores gobernantes. Así que, por un lado, es cierto que ellos tienen cierto recelo, preocupación por lo que pueda significar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, también llama la atención que no dijeron nada antes respecto a otros hechos en los que debieron pronunciarse. Para rematar, en este sondeo de Reforma, el 64% de las personas consultadas dicen que la situación económica en la que viven es peor que la que tenían antes. Sí, eso es muy interesante porque esta encuesta muestra también que al mismo tiempo que López Obrador es lo que puede ganar, tiene más votos, también es lo que más tiene rejección, o sea, la gente no le gusta. Este hecho de los empresarios puede ampliar la división del país. Creo que López Obrador va a ganar y va a tener un país muy dividido para gobernar. Pero lo que los empresarios están haciendo es tal vez ayudando a López Obrador, porque él consigue con eso poner la imagen de que está luchando contra la mafia del poder, contra todo eso que está ahí. ¿Y qué es lo que los mexicanos quieren? Los mexicanos quieren un cambio radical y cuando los empresarios hacen eso, dan discurso, dan la oportunidad para que López Obrador mantenga esta narrativa. Pero López Obrador está intentando crear puentes de cierta manera. Al mismo tiempo que dice eso, ayer ha dicho, después lo que se quedó claro de los empresarios, que está en contra de la mafia del poder, ha dicho que no va a gobernar con venganza, no va a perseguir a nadie, o sea, está intentando crear. Pero este señales también puede ayudar a otro efecto, porque por más que esté cada vez más claro que ese arroz está cocido, como dice en México, que López Obrador será el presidente, esto puede ayudar para que López Obrador tenga mayoría en el Congreso. Las encuestas muestran que puede tener hasta casi 300 de los 500 diputados o 70 de los 128 senadores. O sea, sería una mayoría muy grande que daría un poder muy fuerte a López Obrador hacer cambios en México. Pero nada sabe muy bien, López Obrador está intentando mostrarse más aceptable al mercado financiero, pero al mismo tiempo está peleando con los empresarios. Entonces, hay mucha incertidumbre, pero eso es lo que los empresarios están haciendo, ayuda en el discurso, ayuda para que López Obrador tenga más votos, creo. Una breve anotación, un dato interesantísimo de la encuesta de Reforma, además del dato de las preferencias, es que los mexicanos más educados con grado universitario están votando por López Obrador. No es un fenómeno que únicamente cruza los estratos más bajos socioeconómicos en México, sino que más bien está impulsado por una clase media que está harto del tema de la violencia y la corrupción. Pepe, hay noticias en Centroamérica y concretamente en Nicaragua. Hace mes y medio prácticamente, el presidente Daniel Ortega, que lleva ya varios años en el poder, ha estado incluso en dos periodos, en dos etapas, dijo que iba a poner en marcha una reforma al sistema de la seguridad social. El Instituto de Seguros Sociales en Nicaragua pasa por un mal momento, está haciendo agua desde el punto de vista económico, y lo que Daniel Ortega propuso
es que a las pensiones en Nicaragua se reduzcan un 5%, las mesadas pensionales, lo que se les paga a los pensionados, por una parte, y por otra parte que tanto los trabajadores como los empresarios hagan aportes de una mayor cantidad al Instituto de la Seguridad Social. Esto generó una serie de manifestaciones, hubo choques con las fuerzas policiales y hay investigaciones ahora porque ha habido 87 muertos. Pero han ocurrido dos cosas en las últimas horas. Por un lado, el Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSER, que es la patronal o el gremio de los empresarios, se ha quejado y ha dicho que se acabó el modelo el sistema que tiene al frente el señor Daniel Ortega y que debería haber un giro radical en Nicaragua. Y un par de empresarios, ambos muy poderosos, Carlos Pellas y Piero Cohen, que describe la prensa que son de los más influyentes del país, están en la misma línea. Pero por otro lado, salieron ayer las madres, encabezando una manifestación, las madres de algunos jóvenes heridos y muertos en manifestaciones recientes, y la fuerza policial volvió a salir también a la vía pública. Esto ocurrió en la carretera a Masaya, salió la fuerza pública y reprimió con dureza, hubo varios heridos la manifestación de ayer. Lo que uno se pregunta es, ¿va a poder seguir Ortega en el poder en esta situación o le va a tocar dar un paso al costado, que es como le está pidiendo mucha gente? ¿Habrá una salida que no sea violenta? Pues lo que sí es cierto, Juan Carlos, es que se rompió ya el contrato de gobierno que había en Nicaragua. Los empresarios al lado de Ortega con, pues básicamente, la anuencia de permitirle tomar decisiones antidemocráticas con tal de mantener una estabilidad económica, pues con este último anuncio pues quedó limitado. ¿Podrá con eso sobrevivir? Pues el señor Ortega pues está por verse. Dos temas importantes. Uno es, Juan Carlos, una reflexión más grande sobre qué rápido puede caer un país que en principio estaba considerado como una isla de estabilidad y tranquilidad y paz y estaba puesta como modelo sobre otros países de la región como Guatemala, El Salvador y Honduras, que viven una escalada de la violencia tremenda. En Nicaragua los índices de crimen eran bajísimos, considerando el férreo control de las instituciones policiales en el país, y ahora se añade Nicaragua a una crisis más de las que vive Centroamérica. Esto realmente pues es sorprendente por la rapidez que está ocurriendo esto, que ha sido pues en menos de 2 meses esto ha caído como fichas de dominó. La propia Iglesia Católica se mantiene muy pues reticente sobre el propio régimen de Ortega. Y una segunda reflexión, Juan Carlos, es creo que tomará una acción de la comunidad internacional para que el señor Ortega pues decida y qué pasos tomará hacia adelante. Apenas ayer, además de estos acontecimientos que tú narrabas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nombró un grupo de expertos para analizar pues la represión del día 18 de abril cuando iniciaron las manifestaciones, y ahora tenemos esta escalada de violencia aún mayor contra las madres de esas personas que fueron masacradas. Entonces, son temas que van creciendo más y más. La OEA no va a poder hacer caso omiso, y creo, la verdad, Juan Carlos, es que ahí en los países más pequeños de la región, quizás sí la OEA pueda tener mayor incidencia que la que ha tenido en lugares como Venezuela. María Luisa Rosel. Sí, yo coincido plenamente. La situación se va a deteriorar en Nicaragua mucho más. Hay 87 muertos ya, 87 jóvenes, algunos de ellos de 16, 17 años, chicos sumamente jóvenes que no estaban armados. Lo que hay es un abuso de las fuerzas policiales, de las fuerzas de seguridad, bajo órdenes del presidente de Nicaragua, y un abuso y un uso de la fuerza desproporcionada. Cuando uno ve las imágenes y ve las fotografías que están circulando en internet de medios internacionales y medios nicaragüenses, queda muy claro que hay una represión brutal del régimen de Nicaragua, del régimen de Ortega, contra estos jóvenes que están en desacuerdo cómo se está llevando o cómo se están manejando las riendas de su país. Hay una coalición entre los empresarios, como ha descrito muy bien Pepe, entre la Iglesia Católica y entre organizaciones civiles, de tratar de buscar un diálogo. Pero lo que vemos por el lado del gobierno es una resistencia a ese diálogo, y más bien hay cierta presión internacional. Vemos ahora con el nombramiento o la designación de estos miembros que ha seleccionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para investigar las muertes que ocurrieron en abril. No se sabe hasta qué punto la presión internacional va a hacer cambiar de parecer a Daniel Ortega, que cogobierna con su esposa. Recordemos que su esposa es parte del gobierno. Rosario, su esposa.
la esposa Murillo gobierna con él, cogobiernan y han desmantelado las instituciones, no hay independencia del Poder Judicial. Básicamente Ortega maneja su país como si manejara su feudo o su chacra. Y yo creo que ese es básicamente el rechazo que tiene la mayoría de nicaragüenses. Que esté dispuesto a ceder, que esté dispuesto a una negociación, al diálogo, está por verse, no lo sabemos. Pero sí, finalmente yo creo que recogería un poco las palabras que dijo Sergio Ramírez, el premio Cervantes de este año, cuando frente al rey de España dedica el premio que recibe en marzo de este año, dando el premio o haciendo una mención especial a los jóvenes que han muerto en abril, producto de la masacre y la brutalidad del gobierno de Nicaragua, y haciendo una reflexión que son los jóvenes los que probablemente van a hacer el cambio en Nicaragua, que es importante porque cuando nosotros pensamos en Centroamérica pensamos jóvenes asociados o a crimen organizado, o a mafia, sí, o a pandillas, o a las maras. En este caso hay un bastión de jóvenes nicaragüenses que se están enfrentando sin armas al régimen de Nicaragua, y creo que eso tiene mucho valor. Enrique. No, y eso hemos visto también mucha reacción, que eso todo pasó después que Ortega anunció un diálogo con la oposición, pero mucha gente que conoce bien Nicaragua dice que no se puede confiar mucho en las verdaderas intenciones de Ortega, que no es un diálogo verdadero o intenso que quiere tener con la oposición. Entonces, tal vez sea una manera de intentar controlar las cosas para que nadie cambie. Y claro que está con miedo de la presión internacional. Ha hecho eso justamente en la semana, o sea, aceptó la negociación con la oposición y aceptó observadores, expertos internacionales independientes de la CIDH, justo una semana antes de la Asamblea General de la OEA, que se dará acá lunes en Washington. O sea, todo para tal vez intentar no cambiar las cosas, pero tal vez este punto puede ser tan fuerte, esta manifestación, llegó a un punto que no es posible volver atrás, o sea, no está tan fácil para Ortega controlar su país de nuevo, y este giro de los empresarios es muy importante porque desde 2007 Ortega ha hecho un acuerdo y gobierna con el apoyo de los empresarios. Entonces perder este apoyo es muy importante para él y puede crear una situación que no podrá mantenerse en el poder. Esto será muy difícil saber pensar cómo se pasará este cambio. Sí. No deberá ser una cosa sencilla y debe tener infelizmente más muertes y más violencia antes de cambios radicales en Nicaragua. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. María Luisa, hay elecciones en Colombia. Empiezo preguntándoselo a usted porque usted conoce Colombia muy bien, aunque Enrique y Pepe también, pero los comicios serán la segunda vuelta de los comicios presidenciales el 17 de junio, es decir, en algo más de 2 semanas. Y se enfrentan los dos ganadores de la primera vuelta de las elecciones el pasado domingo. Iván Duque, que es el candidato de la coalición que encabezan el expresidente Álvaro Uribe y el expresidente Andrés Pastrana, por una parte, y por otra parte Gustavo Petro, quien fuera alcalde de centro izquierda de Bogotá y antiguo militante del M-19 cuando era joven. Bueno, pues entonces, ¿qué está ocurriendo? Duque logró el domingo pasado el 39% de los votos, Petro consiguió el 25%, y muy cerca de Petro quedó el candidato de lo que se llamaba la Coalición Colombia, el exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, que logró alrededor del 23% de los votos. Más abajo, con cerca del 8%, estuvo Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de Juan Manuel Santos, y muy detrás, mucho más abajo, Humberto de la Calle, el candidato del Partido Liberal, que en el último siglo ha sido el partido más importante en Colombia en materia de votos, que no logró ni siquiera el 3%, el señor de la Calle. Ahora, por supuesto, están Duque y Petro tratando de hacer alianzas. Por un lado, Duque recibe el apoyo de César Gaviria, expresidente del Partido Liberal, jefe del Partido Liberal, un apoyo además extraño porque Gaviria ha sido antiuribista, ha criticado muchas veces a Álvaro Uribe, y por eso ha habido una serie de reproches en las últimas horas contra Gaviria. Ha recibido también el apoyo de un sector importante del Partido Conservador y de algunos otros sectores independientes, por un lado. Pero lo que está en juego aquí es tratar de conseguir los votos del centro, es decir, los de Sergio Fajardo. El propio Fajardo dijo que él va a votar en blanco, que en Colombia ya no existen las maquinarias, que en Colombia la gente vota por convicción y no por obligación, no por quien diga el jefe. Pero otros miembros de la coalición de Fajardo se han ido con Petro. Por ejemplo, el Polo Democrático, un partido de izquierda, mayoritariamente está con Petro, y también algunos otros sectores están allí con Petro.
¿Qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Tendrá más opciones Duque de ganar que Petro de ganar o no? Yo creo que la clave está en qué va a pasar con esa evasión de votantes que apoyó a Sergio Fajardo, que era un poco el centro político de Colombia. Teníamos por un lado el candidato de la derecha, que es Iván Duque, y por otro lado la izquierda, que para muchos en Colombia es vista como una izquierda populista, que es la de Petro, el exalcalde de Bogotá, a quien muchos asocian con el chavismo, con Maduro, con lo nefasto que es la política y la vida en este momento en Venezuela, y con el terror y el miedo que eso significa para muchos colombianos. Pero por otro lado también muchos colombianos que estaban en el centro miraban la posibilidad de Fajardo como una opción para llegar a un acuerdo, para implementar los famosos acuerdos de paz que el presidente Santos logró impulsar y que tiene a los colombianos divididos. O sea, yo creo que esta segunda vuelta es definir qué va a pasar con ese centro, quiénes van a votar, los que apoyaron a Fajardo, por cuál de los dos candidatos se van a decidir. Y luego, ¿qué va a pasar con los acuerdos de paz? O sea, yo creo que la gran interrogante en este momento es si llegara Duque al poder, qué parte de los acuerdos se echa para atrás, qué parte se implementa, bajo qué condiciones. Una de las cosas que me llama mucho la atención, por ejemplo, es cuando el expresidente César Gaviria y el ahora director del Consejo Parlamentario de su grupo, que es el Grupo Liberal, el Partido Liberal, dice que si, bueno, al final el Partido Liberal y los que están en el Congreso en este momento, que son una serie de congresistas, tanto en la Cámara como en el Senado, no lograran un acuerdo con Duque cuando él llegue al gobierno, en el caso de que él llegara, bueno, después de que pase esto por el Congreso, se podrían ir a la Corte Constitucional. Muchos colombianos dicen, bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué parte va a la Corte Constitucional? ¿Qué arreglos a qué arreglos llegan ambas bancadas? Y la otra cosa que también muchos colombianos dicen, con mucha razón, para algunos que han sufrido de cerca la violencia de la FARC, si es que efectivamente Duque va a cumplir su palabra de echar para atrás la parte de los acuerdos de paz, que significa que muchos guerrilleros, ahora que tienen un partido político, no purguen condena, que es lo que básicamente muchos han cuestionado de este acuerdo de paz. Y por otro lado, muchos colombianos dicen, bueno, entre esa situación y entre la situación de tener a Petro como presidente, están en una disyuntiva. Yo creo que esa es la gran disyuntiva. Es la primera elección, la segunda vuelta de unas elecciones donde ya las FARC no son una guerrilla, se están desmovilizando, han entregado las armas y van a tener 12 curules en el Congreso, según los acuerdos de paz. Sí. Se supone que eso también se debe respetar. Entonces creo que la disyuntiva para el votante colombiano es sumamente grande y yo, repito, creo que un poco la clave va a pasar por dónde van a ir los votantes de Sergio Fajardo. Hay que decir finalmente que, quiero decir finalmente que es una lástima que el centro de los votantes colombianos hayan perdido esa oportunidad, porque si te fijas, el 25% que tenía Fajardo con el 2 o 3% que tenían de la calle, podrían haberle dado la oportunidad a segunda vuelta, de pasar a la segunda vuelta. Y muchos analistas dicen que habría ganado las elecciones. Exactamente. Sergio Fajardo. Pepe, pero es que además aquí hay gente que dice que los colombianos están debatiendo entre, por un lado, el miedo a Petro, porque hay gente que, como dice María Luisa, lo asocia al chavismo y a Nicolás Maduro. Hay que aclarar que él varias veces ha dicho en los últimos días que Maduro es un dictador en Venezuela, lo ha dicho Gustavo Petro. Es verdad que él era un hombre próximo a Chávez, pero pues son cosas diferentes. Eso por un lado. Y por otro lado, hay otros que lo que le tienen es miedo a Uribe, pues que es el jefe político de Iván Duque. Pepe. Sí, a mí me parece que el fenómeno más interesante de este momento es obviamente el fenómeno de adhesiones que se da a las dos coaliciones. Es relevante que el propio Gaviria haya decidido optar por el señor Iván Duque. Obviamente una gran polémica, se dice que pues, básicamente dejó abandonado a De la Calle con esta decisión y a eso se le cuestiona. Hay incluso videos en las redes sociales hablando de cómo el propio Gaviria está lanzando pues realmente diatribas en contra de Uribe, diciéndole mentiroso y ahora pues aliado a su delfín, ¿no? En principio. Ahora, por otro lado, el tema del voto en blanco, Juan Carlos, es un tema que pues cruza en todas las democracias occidentales. Es realmente patriótico, cumple uno con su deber de ciudadano en votar en blanco cuando hay dos opciones claras en el horizonte.
pues Fajardo ha dicho que él votará en blanco. ¿Cuántos de esos seguidores, como decía María Luisa, optarán por esa decisión y a quién ayudaría esto? Claramente está muy atrás Petro si consideramos los resultados de la primera vuelta, y los electores de Fajardo sí podrían utilizar esto como una medida de protesta, de estar totalmente en contra de lo que cualquier parte de este establecimiento está decidiendo. Enrique Gómez Batista. Bueno, en segundas vueltas en general hay una opción por voto útil. Yo creo que en este momento los electores de Fajardo están como un poco enfadados, no quieren ninguna de las dos opciones y empiezan a decir que van a votar por blanco. Tengo amigos colombianos que han dicho eso. Pero cuanto más cerca estaremos de las elecciones, creo que hay una obligación, las personas empiezan a votar para evitar el mal mayor, ¿no? O sea, esto entonces tiene que ver cómo se dará de aquí hasta allá, como si Petro gana fuerza y empieza a amenazar a Duque, y entonces tal vez puede haber una nueva ola de personas que están votando por blanco para votar por Duque. Pero todavía tiene que esperar un poco para verlo cómo será la dinámica de esa segunda vuelta, tiene algunas semanas hasta allá, y esto puede cambiar un poco. Tenemos que ver bueno, sí, hay una rejección muy grande al apoyo de Uribe, a Duque. Duque tiene que tal vez mostrarse que es un candidato independiente, que sí tiene apoyo, pero él será el presidente, no será Uribe que va a mandar el país. Y Petro tiene un desafío que es crearse confiable, o sea, cada vez dice una cosa, dice opciones diferentes, o sea, cambia de idea muy rápido, y esto crea un reto para sus lectores o para lectores más moderados que tienen miedo de votar por él, que no sabe exactamente en quién está votando. ¿Qué piensas, Duque? ¿Qué piensas, Petro, en verdad, a fondo, de verdad? Mucha poca gente sabe eso. Juan Carlos, yo tengo una pregunta para usted. Sí. Se había hablado de las encuestas aquí, de cómo se iban a ser exactas en la elección de Colombia. ¿Cómo fueron? Acertaron la mayor parte. Curiosamente, en Colombia la mayor parte de las encuestas acertaron. Justamente en la última semana, cuando no se podían publicar, pues los periodistas conocíamos algunas encuestas internas que tenían ciertas campañas, e incluso en alguna de ellas aparecía Gustavo Petro con el 26%, y Sergio Fajardo con el 25%, y la realidad fue que lograron 25, Fajardo 23, algo, Petro, de manera que fueron realmente acertadas. Las únicas que fallaron fueron unas proyecciones, que se llamaron así, que las hizo una firma muy conocida que se llama Cifras y Conceptos, que dijo que a segunda vuelta iba a pasar Iván Duque por una parte y que también iba a pasar Germán Vargas Lleras. Y Vargas Lleras quedó de cuarto con alrededor del 8% de los votos, un poco menos del 8%, pero en general las encuestas en Colombia acertaron, casi todas daban unos porcentajes en términos generales. A Duque le ponían un 37% y obtuvo un 39%, algunas le daban 41%, otras 32%, pero estaba alrededor del 38%. Después aparecía Gustavo Petro con el 29%, el 26% y logró un 25%. Y luego aparecía Sergio Fajardo con un 17% aproximadamente y subió hasta el 23%, y más abajo estaba Germán Vargas Lleras con entre el 7 y el 10, el 11%, y obtuvo casi el 8%. Y de último, pues de los cuatro, Humberto de la Calle, el candidato liberal, con el 2-3%. Eso fue lo que pasó. ¿Podemos volver a creer entonces en las Se encuestas? pueden volver a creer en las encuestas en Colombia en términos generales, porque esta vez es verdad que acertaron. Hay noticias del Brasil, Enrique, su país, que tiene 209 millones de habitantes y que está gobernado por Michel Temer, y que además tiene elecciones en el mes de octubre, la primera vuelta de las elecciones presidenciales. ¿O las dos son en octubre? Las dos en octubre. Las dos son en octubre. Muy bien. Bueno, pues resulta que está paralizado el Brasil por cuenta de una huelga de los camioneros, unas protestas de los camioneros, por el aumento del precio en los combustibles. Incluso el presidente Temer ha tomado algunas medidas allí, y fuera de eso se han sumado a los camioneros los dueños de las gasolineras, y han dicho que Petrobras, la gran petrolera, tiene que cambiar el esquema de los precios de los combustibles. ¿Qué es exactamente lo que está pasando para que podamos entender? Bueno, que está pasando en Brasil en nueva clase de caos, de nuevo. ¿Qué pasó? Empezó un movimiento muy fuerte hace 10 días de una huelga. Empezó a parecer una huelga, pero después se quedó más claro que no era una huelga, era lo que llamamos en Brasil de lockout, que es como un cierre patronal, porque los patrones apoyaron la huelga de los camioneros. Y eso paró Brasil. Brasil se quedó totalmente paralizado, sin gasolina, sin hospitales parando de funcionar. Por ejemplo, se murieron de hambre casi 1.000 millones de pollos en Brasil porque no llegaba la comida a los pollos. O sea, fue un caos total en Brasil.
Y eso mostró otra vez más cómo está débil el gobierno de Michel Temer, que tenía hasta antes 5% de aprobación, debe tener casi menos ahora. 5%. Sí. Y porque esto mostró que está completamente rehén del movimiento de los camioneros. Primero, ha dicho que no tenía que hacer nada, que era una huelga, que todo sería resuelto. Después empezó a dar todo lo que ellos pedían y la huelga se quedaba más fuerte. Y después prometió usar las Fuerzas Armadas para abrir las estradas en Brasil, más de 1000 puntos de bloqueos en las principales carreteras de Brasil. Y eso no resolvió y tuvo que volver y dar más y más aún todavía a los camioneros. Y los camioneros empezaron a quedar más fuertes y empezaron entonces a ampliar los pedidos. Incluso a los últimos días no se tornó más un problema del precio de combustibles, pero empezaron a pedir cambios políticos, incluso intervención militar en Brasil. O sea, creóse un movimiento muy fuerte que empieza a inspirar otros movimientos de otras categorías para intentar parar Brasil. Hoy tienen previsto empezar hoy una huelga de los petroleros también. O sea, hay movimientos, eso puede tener empezado movimientos sociales muy fuertes en Brasil para cambios políticos y económicos. El cambio económico fue muy fuerte. Temer cambió la política de precios de Petrobras. Petrobras, que fue la gran víctima de la corrupción de los últimos años, que hemos visto por Lava Jato, que tuvo prejuicios increíbles, sí. Y empezó a tener una política de precios que sigue el precio internacional del petróleo, y eso empezó a crearse muy caro, y el precio de gasolina, de diésel en Brasil se empezó a estar muy fuerte e impactar a los camioneros, y eso entonces creó todo este movimiento. El cambio que Temer ha hecho causó, por ejemplo, una pérdida de precio, de valor de Petrobras de 30.000 millones de dólares en una semana. O sea, el cambio fue muy fuerte y hay mucha incertidumbre de qué va a pasar con los precios en Brasil y de cómo este gobierno está en. Cada grupo ahora tiene la posibilidad de hacer movimientos, hacer huelgas, hacer paros y con eso conseguir cosas, porque Temer intentó primero no negociar, después negoció y no cumplieron lo que ha hecho. Puso a las Fuerzas Armadas que no ha resuelto nada y Brasil está en esta situación. O sea, ahora el día de hoy está un poco más tranquilo. Hemos visto que más carreteras están funcionando. Es festivo también hoy en Brasil por Corpus Christi, pero todavía sigue un temor de que esto puede crecer y ayer hubo por la primera vez aumento de la violencia junto a esos protestos. La muerte de un camionero,